Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una de las historias más cautivadoras y oscuras de la historia americana, The Devil and the White City de Erik Larson. Imaginen por un momento la ciudad de Chicago en 1893. Una metrópolis en plena transformación, donde el humo de las chimeneas industriales se mezclaba con las promesas de un nuevo siglo. En este escenario extraordinario, dos hombres escribirían sus nombres en la historia de formas radicalmente diferentes. Por un lado, el brillante arquitecto Daniel Burnham, cuya visión transformaría el paisaje urbano americano para siempre. Por otro, el carismático pero siniestro H. H. Holmes, quien se convertiría en el primer asesino en serie documentado de América. Este libro magistral de Erik Larson no es simplemente una obra histórica, es un retrato vívido de una época donde la línea entre el progreso y la destrucción, entre la luz y la oscuridad, se volvió inquietantemente delgada. A lo largo de este episodio, exploraremos los aspectos más fascinantes de esta historia dual, descubriendo cómo sus lecciones y advertencias resuenan con sorprendente actualidad en nuestro presente. Comencemos nuestro viaje en las calles de Chicago de 1893, una ciudad que respiraba ambición y peligro a partes iguales. Las calles empedradas resonaban con el sonido de los carruajes y el murmullo incesante de una población que se duplicaba cada década. Chicago era entonces el epítome del sueño americano y, al mismo tiempo, su pesadilla más oscura. En el corazón de la ciudad, los rascacielos comenzaban a alzarse hacia el cielo como dedos de acero y cristal, desafiando las limitaciones de la arquitectura tradicional. Estos monumentos al progreso proyectaban sus sombras sobre callejones donde la pobreza y el crimen florecían como hongos en la oscuridad. Era una ciudad de contrastes brutales, donde la riqueza y la miseria bailaban un vals macabro en cada esquina. Erik Larson captura magistralmente esta dualidad en su obra, mostrándonos cómo Chicago se convirtió en el escenario perfecto para dos historias paralelas que definirían una era. La ciudad era como un imán gigante que atraía tanto a visionarios como a depredadores, todos ellos seducidos por la promesa de oportunidades ilimitadas. Esta dualidad resuena con fuerza en nuestras metrópolis modernas. Pensemos en Dubái, donde rascacielos futuristas se alzan sobre el desierto mientras historias de explotación laboral se esconden en sus sombras. O en Shanghái, donde la opulencia del distrito financiero Pudong contrasta con la vida en los hutongs tradicionales. La lección es clara, el progreso siempre tiene un precio, y las ciudades son testigos silenciosos de nuestros triunfos y fracasos como sociedad. Daniel Burnham no era simplemente un arquitecto, era un soñador que se atrevió a desafiar los límites de lo posible. Cuando se le encomendó la tarea de crear la Exposición Universal de Chicago, muchos pensaron que era una misión imposible. Los plazos eran absurdamente cortos, el presupuesto limitado y las expectativas astronómicas. Chicago necesitaba demostrar al mundo que podía superar la grandeza de la Exposición Universal de París de 1889, que había dado al mundo la Torre Eiffel. Burnham enfrentó obstáculos que habrían quebrado el espíritu de cualquier otro. El terreno elegido para la feria era poco más que un pantano en Jackson Park. Los inviernos brutales de Chicago ralentizaban la construcción. Los trabajadores morían en accidentes frecuentes. Los críticos predecían un fracaso catastrófico. Pero Burnham poseía esa rara combinación de visión artística y tenacidad implacable. Bajo su liderazgo, surgió la Ciudad Blanca, un conjunto arquitectónico que desafiaría la imaginación. Los edificios, cubiertos de estuco blanco y bañados en luz eléctrica, una novedad en la época, creaban la ilusión de una ciudad de mármol surgida de un sueño. La escala del proyecto era sin precedentes, más de 200 edificios, canales y lagunas artificiales, y jardines que rivalizaban con los de Versalles. El legado de Burnham y su Ciudad Blanca persiste en la arquitectura moderna. Su visión de espacios urbanos grandiosos pero humanos influyó en el movimiento City Beautiful, que transformaría la planificación urbana americana. Cuando hoy contemplamos proyectos como Hudson Yards en Nueva York o el desarrollo de Songdo en Corea del Sur, estamos viendo ecos de la visión de Burnham, la creencia de que la arquitectura puede elevar el espíritu humano y transformar sociedades enteras. Mientras la Ciudad Blanca se elevaba hacia el cielo como un sueño hecho realidad, a pocas millas de distancia, en el barrio de Englewood, otra construcción muy diferente tomaba forma. H. H. Holmes, un hombre de cautivador encanto y ojos azul penetrante, supervisaba la construcción de lo que más tarde se conocería como el Castillo del Horror. El contraste no podría haber sido más dramático, mientras Burnham construía un palacio de luz y esperanza, Holmes diseñaba una fortaleza de muerte y engaño.
El verdadero nombre de Holmes era Herman Webster Mudgett, y su historia es un testimonio escalofriante de cómo el carisma y la inteligencia pueden enmascarar la maldad más profunda. Llegó a Chicago con una educación en medicina y una historia de estafas menores, pero nadie podría haber imaginado la oscuridad que acechaba tras su sonrisa encantadora. El edificio que construyó, aparentemente un hotel para los visitantes de la Feria Mundial, era en realidad un laberinto diseñado para el horror. El castillo de Holmes incluía habitaciones selladas herméticamente, conductos secretos y un sótano equipado con instrumentos de tortura y un horno crematorio. Pero lo más aterrador no era la arquitectura del edificio, sino la habilidad de Holmes para manipular a sus víctimas. Especialmente perturbadora era su preferencia por mujeres jóvenes y solteras que llegaban a Chicago buscando independencia y oportunidades en la floreciente metrópolis. La historia de Holmes nos recuerda que los monstruos más peligrosos no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan entre nosotros a plena luz del día. En nuestra era moderna de redes sociales y conexiones digitales, las lecciones de su caso resuenan con una relevancia inquietante. Los depredadores contemporáneos utilizan perfiles falsos y personalidades fabricadas, igual que Holmes usó su encanto y respetabilidad aparente para ganar la confianza de sus víctimas. La Exposición Universal Colombina de 1893, conocida popularmente como la Feria Mundial de Chicago, fue mucho más que una simple exhibición, fue un momento decisivo en la historia de la civilización moderna. Imaginen, si pueden, el asombro de los visitantes al ver por primera vez la inmensa rueda de Ferris, una estructura de acero de 264 pies de altura que hacía parecer pequeños a los edificios circundantes. Esta maravilla de la ingeniería, diseñada por George Washington Gale Ferris Jr., fue la respuesta americana a la Torre Eiffel y cambiaría para siempre el paisaje de los parques de diversiones en todo el mundo. Pero la rueda de Ferris fue solo una de las innumerables maravillas que la feria presentó al mundo. En los pabellones iluminados por la electricidad de Castle y Westinghouse, los visitantes quedaban boquiabiertos ante inventos que transformarían la vida cotidiana, la cremallera, el lavavajillas, la película en movimiento, el teléfono de larga distancia. Incluso algo tan mundano como los cereales para el desayuno hizo su debut en la feria. El primer motor diésel funcional zumbaba en exhibición, presagiando una revolución en el transporte. La feria también marcó el debut de productos que hoy consideramos básicos en nuestra vida cotidiana. Cracker Jack, la goma de mascar Juicy Fruit, e incluso la cerveza Pabst Blue Ribbon, que obtuvo su nombre después de ganar el primer premio en la exposición, fueron presentados al público por primera vez. El pabellón de electricidad, resplandeciente con miles de bombillas incandescentes, ofrecía a muchos visitantes su primera visión de un futuro iluminado por la electricidad. Lo que hace que la Feria Mundial de 1893 sea tan relevante para nosotros hoy es que representa un momento de transformación similar al que estamos viviendo actualmente. Así como los visitantes de la feria presenciaron el nacimiento de la era eléctrica, nosotros estamos siendo testigos de la revolución digital. Las grandes conferencias tecnológicas de nuestro tiempo, como el CES en Las Vegas o el Mobile World Congress en Barcelona, son los herederos directos de esta tradición. En estos eventos modernos, al igual que en la Feria Mundial, vislumbramos el futuro antes de que llegue a nuestras vidas cotidianas y nos maravillamos ante las posibilidades que la innovación humana continúa ofreciéndonos. La Ciudad Blanca no fue simplemente un conjunto de edificios temporales, fue una revolución en la forma de pensar sobre el espacio urbano americano. Bajo la dirección de Daniel Burnham, un equipo de los arquitectos más brillantes de la época dio vida a un estilo que cambiaría para siempre el rostro de América. El neoclasicismo que definió la feria no era una simple imitación de los antiguos ideales europeos, era una reimaginación audaz que proclamaba el nacimiento de una nueva identidad arquitectónica americana. Los edificios de la exposición, con sus columnas majestuosas y sus proporciones perfectas, establecieron un lenguaje visual que pronto se convertiría en sinónimo de poder y dignidad institucional. La decisión de pintar todos los edificios de blanco no fue simplemente estética, fue un golpe maestro que unificó visualmente el conjunto y creó una imagen de pureza y monumentalidad que cautivó la imaginación del público. El efecto era tan impresionante que los visitantes frecuentemente rompían en lágrimas al contemplar por primera vez la grandeza de la Ciudad Blanca. Este estilo arquitectónico trascendió rápidamente los límites de la feria. En las décadas siguientes, edificios gubernamentales, bibliotecas, museos y universidades en todo Estados Unidos adoptarían el estilo neoclásico como su lenguaje arquitectónico preferido. El Lincoln Memorial en Washington, D.C., el Field Museum de Chicago y innumerables edificios cívicos en todo el país son testimonios duraderos de la influencia de la Feria Mundial.
Hoy en día, podemos ver el eco de esta revolución arquitectónica en proyectos contemporáneos que buscan equilibrar la grandeza monumental con la funcionalidad moderna. El nuevo One World Trade Center en Nueva York, por ejemplo, aunque claramente moderno en su diseño, incorpora elementos de proporción y dignidad que pueden rastrearse hasta los principios establecidos en la Ciudad Blanca. La lección perdurable es que la arquitectura no es simplemente construcción, es una declaración de valores y aspiraciones culturales. En medio de los grandes logros arquitectónicos y tecnológicos de la Feria Mundial, se estaba desarrollando otra revolución igualmente significativa, la emergencia de las mujeres como fuerzas creativas y profesionales reconocidas. El edificio de la mujer, diseñado por Sophia Hayden Banner, la primera mujer graduada en arquitectura del MIT, se convirtió en un símbolo poderoso de las capacidades femeninas en un mundo dominado por hombres. La historia de Sophia Hayden es particularmente reveladora de los desafíos que enfrentaban las mujeres profesionales de la época. A pesar de su talento excepcional, ganó el concurso para diseñar el edificio de la mujer con un salario que era apenas una fracción de lo que recibían sus colegas masculinos. Sin embargo, su diseño italiano renacentista, con su elegante simplicidad y proporciones armoniosas, se convirtió en uno de los edificios más admirados de la feria. Bertha Palmer, como presidenta de la Junta de Administradoras Femeninas, fue otra figura crucial que utilizó su posición para promover el trabajo de artistas y profesionales mujeres. Bajo su liderazgo, el edificio de la mujer se convirtió en un espacio donde las mujeres podían exhibir sus logros en campos tan diversos como la literatura, el arte, la ciencia y la industria. Mary Cassatt, una de las artistas más importantes de la época, fue comisionada para crear un mural monumental que celebraba el progreso de las mujeres. Esta lucha por el reconocimiento y la igualdad resuena poderosamente en nuestra época actual. Cuando observamos los debates contemporáneos sobre la brecha salarial de género, el techo de cristal en las corporaciones o la representación de mujeres en campos STEM, estamos viendo la continuación de una batalla que comenzó hace más de un siglo. El edificio de la mujer en la Feria Mundial no fue simplemente una exhibición, fue una declaración audaz sobre el potencial sin explotar de la mitad de la población mundial. Los logros de mujeres como Sophia Hayden y Bertha Palmer nos recuerdan que el progreso social raramente ocurre sin resistencia y sacrificio. Así como estas pioneras tuvieron que luchar por su lugar en la Feria Mundial, hoy en día las mujeres continúan enfrentando desafíos en muchos campos profesionales. Sin embargo, su legado nos muestra que la persistencia y el talento pueden superar incluso las barreras más arraigadas. La Feria Mundial de Chicago no fue solo una exhibición de maravillas, fue el escaparate de una revolución industrial que estaba transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. En los pasillos iluminados de la exposición, los visitantes podían presenciar el nacimiento de la era moderna. La electricidad, que para muchos era todavía un misterio aterrador, bailaba en miles de bombillas que convertían la noche en día, gracias al genio de Nikola Tesla y la visión empresarial de George Westinghouse. Pero detrás del resplandor de este progreso tecnológico se ocultaba una realidad más compleja y oscura. Los trabajadores que construyeron la feria enfrentaban condiciones laborales peligrosas. Muchos perdieron la vida durante la construcción, víctimas de accidentes en una época donde la seguridad laboral era un concepto apenas naciente. Las jornadas eran extenuantes, los salarios bajos, y la presión por completar el proyecto a tiempo era inmensa. Esta dualidad del progreso industrial nos recuerda a nuestra propia época digital. Hoy, mientras celebramos los avances en inteligencia artificial, computación cuántica y exploración espacial, enfrentamos preguntas similares sobre el costo humano del progreso. Los trabajadores en fábricas de dispositivos electrónicos, los conductores de aplicaciones de transporte, los moderadores de contenido en redes sociales, todos ellos son los herederos modernos de aquellos trabajadores de la feria, lidiando con nuevas formas de explotación y precariedad laboral. La historia de la industrialización en la Feria Mundial nos enseña que el progreso tecnológico y la justicia social deben avanzar de la mano. Así como la era industrial eventualmente dio paso a reformas laborales y derechos de los trabajadores, nuestra revolución digital está generando nuevos debates sobre la ética en la tecnología, la privacidad digital y los derechos laborales en la economía de plataformas. En las sombras de la Ciudad Blanca, Chicago enfrentaba desafíos de seguridad pública que resuenan inquietantemente con nuestros tiempos modernos. La historia de H. H. Holmes no es solo la crónica de un asesino en serie, es un estudio sobre cómo las grandes ciudades pueden convertirse en terreno fértil para el crimen cuando el crecimiento supera la capacidad de las instituciones para proteger a sus ciudadanos. La policía de Chicago de 1893 se encontraba en una encrucijada histórica.
Los métodos tradicionales de investigación criminal estaban siendo desafiados por nuevas formas de delincuencia. La movilidad sin precedentes que ofrecía el ferrocarril significaba que los criminales podían escapar fácilmente de una jurisdicción a otra. La explosión demográfica de la ciudad creaba espacios de anonimato donde los depredadores podían acechar sin ser detectados. Particularmente vulnerable era la creciente población de mujeres jóvenes que llegaban a la ciudad en busca de independencia y oportunidades laborales. La historia de Holmes nos muestra cómo estas mujeres, liberadas de las restricciones sociales tradicionales pero carentes de redes de protección establecidas, se convertían en blancos fáciles para depredadores carismáticos. Sus desapariciones a menudo pasaban desapercibidas en una ciudad donde la gente aparecía y desaparecía constantemente. Esta realidad histórica encuentra eco en nuestros desafíos contemporáneos de seguridad urbana. Hoy, las ciudades siguen luchando con la protección de sus habitantes más vulnerables. La violencia de género, aunque más visible y condenada socialmente, sigue siendo una preocupación urgente. Las redes sociales y las aplicaciones de citas han creado nuevos espacios de vulnerabilidad, donde los depredadores modernos, al igual que Holmes, pueden crear falsas identidades y ganarse la confianza de sus víctimas. La Feria Mundial marcó el inicio de la criminología moderna en Estados Unidos. La necesidad de proteger a millones de visitantes catalizó innovaciones en técnicas policiales y seguridad pública. Se implementaron nuevos métodos de vigilancia, se establecieron protocolos de comunicación entre departamentos policiales y se comenzó a comprender la importancia de la evidencia forense en la investigación criminal. Este legado de innovación en seguridad pública continúa hoy. Las ciudades modernas utilizan tecnología de vigilancia, análisis de datos y redes de comunicación integradas para prevenir y resolver crímenes. Sin embargo, al igual que en 1893, enfrentamos el desafío de equilibrar la seguridad con las libertades civiles, la eficiencia policial con la justicia social, y el poder de la tecnología con la protección de la privacidad individual. La Exposición Colombina de Chicago dejó una huella indeleble en la cultura americana que persiste hasta nuestros días. Más allá de los edificios temporales y las maravillas tecnológicas, la feria sembró las semillas de una transformación cultural profunda que redefinió la identidad americana en el siglo XX. Piensen en esto, antes de la feria, América era vista internacionalmente como una nación provinciana y culturalmente subdesarrollada. Después de la feria, el mundo tuvo que reconocer a Estados Unidos no solo como una potencia industrial, sino como un líder cultural y tecnológico emergente. La influencia de la feria se extendió mucho más allá de sus fronteras físicas y temporales. Los millones de visitantes que regresaron a sus hogares llevaron consigo no solo recuerdos, sino también nuevas expectativas sobre cómo debían verse y funcionar las ciudades modernas. El movimiento City Beautiful, inspirado directamente por la Ciudad Blanca, transformó la planificación urbana americana. Ciudades desde Washington D.C. hasta San Francisco comenzaron a incorporar amplios bulevares, parques públicos y edificios monumentales en sus planes de desarrollo. La feria también revolucionó la forma en que los americanos pensaban sobre el entretenimiento y el consumo masivo. Las innovaciones en publicidad y mercadeo que se presentaron en la feria sentaron las bases para la cultura de consumo moderna. Productos que hoy consideramos básicos en la vida americana, desde la goma de mascar hasta los cereales para el desayuno, ganaron prominencia nacional gracias a su exposición en la feria. Este legado continúa resonando en nuestros grandes eventos internacionales contemporáneos. Cuando visitamos una exposición mundial moderna, asistimos al Consumer Electronics Show en Las Vegas o participamos en festivales culturales globales como la Bienal de Venecia, estamos experimentando ecos de lo que la Feria Mundial de Chicago estableció como modelo. La diferencia es que ahora, gracias a la tecnología digital, estos eventos pueden alcanzar audiencias globales instantáneamente, amplificando su impacto cultural. El caso de H.H. Holmes no fue solo una serie de crímenes horrendos, fue un catalizador que transformó la manera en que América entendía y perseguía la justicia criminal. La captura y el juicio de Holmes marcaron un punto de inflexión en la historia de la criminología americana, introduciendo nuevos métodos de investigación y estableciendo precedentes legales que influirían en el sistema judicial por décadas. La investigación que llevó a la captura de Holmes fue notable por su alcance interestatal y su uso innovador de técnicas forenses emergentes. Los detectives tuvieron que rastrear un complejo laberinto de identidades falsas, propiedades fraudulentas y víctimas dispersas por todo el país. Esta investigación demostró la necesidad de una cooperación más estrecha entre diferentes jurisdicciones policiales y estableció las bases para lo que más tarde se convertiría en el FBI.
El juicio de Holmes también representó un momento crucial en la evolución del sistema judicial americano. Por primera vez, la prensa nacional siguió obsesivamente cada detalle de un caso criminal, estableciendo un precedente para la cobertura mediática de casos criminales de alto perfil. La fascinación pública con el caso demostró el poder de los medios de comunicación para influir en la opinión pública y el proceso judicial. Los métodos utilizados para construir el caso contra Holmes, el uso de registros financieros, testimonios de testigos, evidencia circunstancial y confesiones, establecieron estándares que siguen siendo relevantes en la justicia criminal moderna. La necesidad de establecer una cadena de evidencia clara y verificable, la importancia de la documentación meticulosa y el papel de los expertos forenses en el proceso judicial, todos estos elementos fundamentales de la justicia moderna se consolidaron durante este caso histórico. En nuestra era actual, donde la tecnología ha transformado tanto el crimen como su investigación, las lecciones del caso Holmes mantienen su relevancia. Los investigadores modernos enfrentan desafíos similares aunque en contextos diferentes, criminales que utilizan tecnología para ocultar sus rastros, la necesidad de coordinar investigaciones a través de múltiples jurisdicciones y la importancia de equilibrar la justicia con los derechos civiles. La evolución de la justicia desde la época de Holmes hasta nuestros días nos muestra cómo la sociedad se adapta constantemente para enfrentar nuevas formas de criminalidad. Los avances en criminología, psicología forense y tecnología investigativa nos han dado herramientas que los detectives de 1893 apenas podían soñar. Sin embargo, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo, proteger a los inocentes y llevar a los culpables ante la justicia. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje por The Devil and the White City. A través de las páginas de Erik Larson, hemos sido testigos de cómo el genio y la maldad pueden coexistir en los momentos más brillantes de la historia humana. La Exposición Universal de Chicago de 1893 no fue simplemente un evento, fue un momento decisivo que marcó el nacimiento del siglo XX americano. La historia de Daniel Burnham nos recuerda que los sueños más audaces pueden hacerse realidad con visión, determinación y liderazgo. Por otro lado, la sombra de H. H. Holmes nos advierte sobre la oscuridad que puede acechar tras las fachadas más resplandecientes del progreso. Es una dualidad que persiste en nuestro tiempo, donde cada avance tecnológico trae consigo nuevos desafíos éticos y morales. Como siempre enfatizamos en Obcast, este ha sido solo un vistazo a esta obra maestra literaria. La riqueza de detalles, la profundidad de la investigación y la maestría narrativa de Larsen son experiencias que solo pueden apreciarse plenamente al leer el libro completo. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir su propia copia. Les recordamos que el verdadero valor del conocimiento está en la inmersión completa en estas obras, no solo en los resúmenes. The Devil and the White City es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la historia americana, la arquitectura o la naturaleza humana en sus expresiones más brillantes y más oscuras. Hasta el próximo episodio.